La Universidad Especializada de las Américas, Extensión Los Santos, les da la más cordial de las bienvenidas a la conferencia Trascendencia Histórica y Sociológica del Grito de la Villa de los Santos. Bienvenidos. El objetivo de esta conferencia es resaltar la celebración del bicentenario de nuestra independencia de Panamá de España. Expondremos datos relevantes sobre la trascendencia histórica y sociológica del Grito de la Villa a través de la Cátedra Abierta Ricaurte Soler. La Universidad Especializada de las Américas, Extensión Universitaria de los Santos, y su director, el magíster Eliezer Saavedra González, les ofrece la cordial bienvenida a este evento académico que se desarrolla como parte de la Cátedra Abierta Ricaurte Soler y las actividades para resaltar el bicentenario de nuestra independencia de Panamá de España. A continuación presentaremos a nuestro expositor, magíster Milciades Pinzón Rodríguez, licenciado en Sociología, título logrado en la Universidad Santa María la Antigua, profesor de segunda enseñanza con especialización en Sociología, posgrado en Docencia Superior, obtenido en la Universidad de Panamá y egresado de la Universidad de Costa Rica con el grado de magíster en Sociología. Ejerce labores docentes y de investigación en la Universidad de Panamá. Autor de interesantes escritos como La instrucción pública en Azuero, El hombre y la cultura en Azuero, Con las cutarras puestas, Villa de los Santos, Taller de campañas libertarias y otras. Es director y editor de Ágora y Totuma, hoja de comentarios que supera los 300 números. Dirige la revista radial Agenda Cultural y panelista invitado del programa radial Hoy con el Pueblo, que se difunde a través de Radio Mensabé. Además, escritos de su autoría se pueden encontrar en revistas como Antantaura, Tareas, Temas de Nuestra América, Revista La Mejorana y Lotería. En Internet posee el portal www.sociologiadeazuero.net. Además, en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Ha recibido distinciones como Premio Estrella de Azuero, la categoría de ensayo, Hijo Meritorio del Distrito de Guararé, Premio Manuel F. Zárate, Premio Dora Pérez de Zárate y otros. El distinguido profesor Pinzón Rodríguez es miembro del Círculo de Escritores de Azuero y se mantiene activo en diversas organizaciones sociales y de defensa ambiental. Como parte de la Cátedra Abierta Ricaurte Soler, les invitamos a que aprecien esta interesante conferencia, Trascendencia Histórica y Sociológica del Grito de la Villa de los Santos. Muy buenas, un placer estar con ustedes, con esta universidad y su inquietud siempre de proyectarse a nivel nacional y estar a tono con los eventos importantes que se realizan en nuestro país y más allá. Y sobre todo en este año del Bicentenario, donde es de vital importancia que los panameños reflexionemos sobre lo que hemos venido haciendo como nación. Bueno, decía que es importante hablar sobre el Bicentenario de la República de Panamá y particularmente sobre una faceta de ese bicentenario que es el 10 de noviembre de 1821, mejor conocido como el Grito Santeño. Vamos a hablar sobre la trascendencia histórica y sociológica del Grito Santeño, muy conocido a nivel nacional, pero que deseamos precisar algunas cosas que nos resultan vital para comprender este acontecimiento relevante en la historia de nuestra nación y que está naturalmente vinculado a muchos otros acontecimientos, no es un suceso aislado. Hablar del 10 de noviembre es pensar también en algunas revoluciones importantes, europea y norteamericana, como el caso de la Revolución norteamericana de 1776 en Estados Unidos de Norteamérica,
la independencia de las coronas, como el caso de la Revolución Francesa de 1789, que son elementos importantes para comprender este bicentenario y para comprender precisamente el 10 de noviembre de 1821 y tomar en consideración también lo que significó la invasión napoleónica de España, que distrajo los ejércitos españoles, lo que permitió un mayor margen de actuación en la medida en que los militares no recibían el tradicional apoyo que era distraído en las luchas eh, contra Napoleón, en el caso español, y también comprender ese 10 de noviembre de 1821 en el contexto también de nuestro país y en el contexto latinoamericano, más específicamente con las guerras de independencia bolivariana. Esa aureola que surgió en torno al trabajo de Bolívar y sus luchas desde las primeras décadas del siglo XIX, tratando de crear aquí una gran nación, un país enorme, la Gran Colombia, que fue su sueño de siempre. Y si uno se ubica en aquella época de los años 10 y 20 del siglo XIX, naturalmente esa aureola estaba por toda América, aun cuando no existían los medios de comunicación adecuados, la información llegaba sobre lo que estaba pasando en los campos y eso fue generando un deseo de ser libre, un deseo de tener algo más que la patria, tener la expresión política de la nación, lo que significa un Estado-nación, la creación de un Estado-nación en estos países que luego van a ser libres. Y ese germen, pues, no solamente floreció en Sudamérica y en otros lugares y en Centroamérica, sino también en Panamá y más concretamente en la Villa de los Santos, que estamos hablando de una población ubicada alrededor de 250 kilómetros al oeste de la ciudad de Panamá. Eso nos lleva a interrogarnos, bueno, qué tenía la Villa de los Santos que para que se produjera un acontecimiento de tamaña envergadura. Eso es una de las temáticas que vamos a tratar de aclarar aquí, porque el 10 de noviembre no es como algunos lo han planteado como una actividad un poco alegre, donde un poco de gente sale a gritar libertad, libertad. Interesa entender esos factores externos al país, interesa comprender qué estaba pasando en Panamá y el porqué de la Villa de los Santos. Y esta es la razón precisamente de esta temática que nos ocupa aquí. Con esta imagen tan hermosa, ¿no?, de la Villa de los Santos, con su templo de San Atanasio al fondo, eh, una estructura inmensa para la época. Estamos hablando de la segunda mitad del siglo XVIII. Eso nos lleva a comprender muchas cosas de la Villa de los Santos que vamos a tocar en su momento. Lo que pasa es que Panamá vivía un poco presa entre la monarquía que se vivía, entre los virreyes que estaban aquí y pasaban por aquí, porque que las, hay que entender que los acontecimientos, las estructuras de poder fueron más fuertes en Panamá que en otras latitudes y eso explica por qué la independencia tardía del 28 de noviembre de 1821 o del 10 de noviembre de ese mismo año. Por esto que estamos señalando aquí, la presencia de militares en Panamá. Cuando uno lee la literatura de la época, uno se percata que España quería, naturalmente, España quería preservar esta cintura ísmica. Ya desde aquella época se sabía la relevancia que iba a tener esta zona en América. Y frente a todos los sucesos que te daban los españoles, trataron de preservar hasta último momento su presencia aquí en, en la República de Panamá, en esta cintura ísmica. Pero habían también intereses, porque esa es una cosa que tenemos que tener presente.
habían intereses concretos también en la República de Panamá, porque esta era una zona de comercio, lo fue desde la llegada de los españoles, desde que se funda Nombre de Dios, Portobelo, Acla, Natá de los Caballeros, las Villas de los Santos posteriormente, y habían intereses aquí que chocaban precisamente con el monopolio comercial que tenían los españoles en América. Entonces, frente a eso, esa clase social, ese grupo que residía en Panamá, tenía también un proyecto que, digamos que entraba en contraposición precisamente a, a lo que querían los españoles para Panamá. Por eso hablamos que Panamá está entre la monarquía y los intentos de independencia, en un perfeccionamiento del Estado-nación que va a comenzar precisamente en este momento histórico trascendentales para el país. Bueno, estas cosas brevemente expuestas, este panorama apenas esbozado de lo que pasa a nivel internacional y a nivel macro, a nivel de Panamá, es lo que nos lleva al tema de la Villa de los Santos, a ese interrogante que nosotros hemos planteado aquí en el sentido de por qué la Villa de los Santos, por qué ese acontecimiento se va a dar en esta zona del país. Hay que entender un asunto, hay que entender este asunto. Hay un proyecto agrario, así como hay un proyecto mercantil que está en la zona de tránsito, hay también un proyecto agrario, grupos dominantes que habitaban las zonas ubicadas al oeste de la ciudad de Panamá. Me estoy refiriendo a la Villa de los Santos, me estoy refiriendo al surgimiento de Peronomé, de Natá de los Caballeros, de Santiago de Veraguas, de poblaciones como PC, de poblaciones como la ciudad de Las Tablas. Este proyecto agrario, que no es que entraba en contradicción con el proyecto mercantil, pero también tenía su propia forma de ser. Este asunto de esta visión importante de lo que acontecía en las áreas interioranas es lo que nos explica a nosotros muchas cosas. Es lo que nos explica el 10 de noviembre de 1821 y es lo que nos esclarece el papel de la Villa de los Santos. Por allí se ha acuñado una frase que se ha hecho ya famosa que dice que la villa es la capital histórica de Azuero. Es la capital histórica porque es el centro del poder económico, el centro del poder político, centro de poder religioso, social, cultural. En toda esta faceta, muchas cosas y las tomas de decisiones pasaban por este pueblo, creado el 1 de noviembre de 1569, el Día de Todos los Santos, de allí el gentilicio de santeño. Y el dominio fue incuestionable de este pueblo sobre el resto de las áreas urbanas, para llamar de alguna manera de la época, como el caso de Parita, que la Villa de los Santos desplaza bien tempranamente, como ya para la segunda mitad del siglo XVII. Y aquí va surgiendo un grupo que está vinculado a una estructura agraria, un grupo que está vinculado a, a este sector de pequeña propiedad, de minifundio. Y este es otro elemento importante para comprender el porqué del 10. La península siempre fue minifundista, pequeña propiedad, a diferencia del área de Natá, de Peronomé, de Santiago de Veragua, que eran más áreas de latifundio, de los grandes señores. Acá todo el mundo tenía su pedacito de tierra. Eso genera una conciencia de autoestima, eso genera una visión de lo que, de la toma de decisiones, que también va a estar vinculada en la península al surgimiento del folclore. Entonces vemos allí algunos elementos, y lo cual explica el porqué de los grupos dominantes de la península no van a ser
al estilo, para hablar en términos actuales y de aquella época, como coclesano o veragüense. La gente tenía un poco más de independencia precisamente que se derivaba de su actividad agropecuaria y de su propiedad pequeña, que, insisto, generó presiones en las ideas de la gente. Luego, es importante destacar eso para comprender el 10 de noviembre. Cuando uno estudia esto sin regionalismo, sin visiones aldeanas, sin creerse lo mejor de lo mejor, porque esta región es una como cualquier otra región de la República, lo único que tiene su especificidad de orden económico, de orden agrario, de orden cultural, de orden sociológico en general. Y es esa sociología de la zona la que va a estar detrás de el 10 de noviembre de 1821 y la que va a explicar muchas cosas. Un movimiento en el cual va a jugar un papel importante un personaje del área de Natá de los Caballeros, ¿no? Francisco Gómez Miró, eh, que va a ser alguien así como un intelectual de la época. Porque esto de la concepción de lo que estaba pasando en el mundo también era una visión de esos grupos rurales, sí, rurales, pero no necesariamente atrasados, no necesariamente desvinculados, y eran los que tenían un poco más de formación. Eso lo ve uno cuando uno estudia a Francisco Gómez Miró, que residió en Natá de los Caballeros, y le explican a uno muchas cosas de por qué algunos movimientos, luego que se produce el grito santeño, tardíos, en el caso de Veraguas, de Santiago, porque en Santiago habían otros grupos más conservadores, más tradicionales, que estaban esperando un poco que se definiera el asunto, como en efecto se definió el 28, y en el caso de Santiago, pues se va a adherir por diciembre. En el caso de Natá de los Caballeros va a ser 15 días después 10 días después de la Villa de los Santos, alrededor de 10 días, estoy haciendo memoria, eh, y lo que explica muchas otras situaciones. Eh, lo que nos permite comprender el acta del 10 de noviembre, que va a ser un acta redactada con alguna formación naturalmente de esta gente que vivió para aquella época. Esa acta que habla de adhesión a Colombia como era naturalmente lo normal y como se va a repetir el 28 de noviembre de 1821. Entonces, estos grupos, si uno ve la acta, son todos hombres muy propios de la época, ¿no? Lo cual explicaría también que la participación del pueblo llano va a aparecer en batallones, pero no va a haber nombres así tan rimbombantes como lo que vamos a ver registrado en el acta del 10 de noviembre de 1821. ¿Acaso por eso una figura que siempre ha sido polémica en el 10 de noviembre, como es el caso de Rufina Alfaro, y aquí no vamos a entrar en detalles, para eso tendríamos que tener otra conferencia? Es curioso que surja esa especie de leyenda, esa especie de personaje mítico de una mujer participando en el 10, que parece sugerir cosas importantes, como que eh, él habla de la gente, como que hubo algún otro tipo de participación en ese movimiento que no fue necesariamente registrado por los prohombres de la época, que era lo que sabían leer y escribir. Y la historia siempre la han escrito los grupos dominantes, al menos en estos periodos. Y estudiando estos grupos uno ve los vínculos que tenían con la zona de tránsito, no obstante que pertenecían a dos proyectos, como hemos planteado, uno agrario y otro mercantil, que es lo que va a explicar el 28 de noviembre, las características del 28 de noviembre con relación al 10 de noviembre de 1821, porque había mucho malestar para esa época.
ligado entre otras cosas a la leva o al reclutamiento que se hacía en los campos de la gente para participar por parte de los españoles. Y la gente estaba un poco cansada de eso, estaba cansada de que de repente llegaran a cogerle las pocas vacas que tenían o a obligar a sus hijos que fueran a formar parte de estas peleas. Entonces había un malestar que era socialmente relevante y que había un atropello ciudadano. Y de eso el acta del 10 de noviembre de 1821 es clarísimo, ¿no? Y este malestar estaba en Natá, estaba en Penonomé, en Santiago, en Pecé, en Las Tablas y en otras poblaciones. Eso explica también el porqué de estos grandes batallones que se van a formar en aquella época, de gente dispuesta a defender eh, y también de grupos de intereses, también hay que decirlo, intereses comerciales que también lo hubieron aquí en la zona, porque el proceso de independencia no solamente es, como siempre se plantea románticamente, la búsqueda de la libertad y la democracia y la independencia, que ha sido importante, estos principios de la Revolución Francesa y de la Revolución Estadounidense y que guiaron los movimientos bolivarianos también. Habían intereses de cosas concretas del hombre de la calle que quería vivir otro tipo de vida, que ya estaba cansado y además habían madurado las condiciones sociales y económicas para que ese proceso se diese. Y la villa era la puerta para eso, porque los hombres con algún grado de mayor formación estaban aquí, la gente que tenía que tomar la decisión. De allí la, que se haya convocado al Cabildo Abierto, que es una institución democrática que se lo debemos a los españoles y que jugó un papel importante en muchas otras cosas y que todavía continúa siendo relevante para nosotros. Bien, sigamos sobre este tema. Dicho esto sobre el 10 de noviembre, yo digo que del 10 al 28 de noviembre, eso es historia. Eso no es una invención de una mente calenturienta o de alguien con resabios regionalistas que quiera imponer el 10 en la historia. El 10 de noviembre tiene un espacio ganado ya en la historia nacional. Lo que tenemos que precisar es que no es posible hablar del 28 sin el 10, que el 10 es el antecedente de ese acontecimiento y que nace en un área rural que tenía menos que ganar que el área mercantil de la ciudad de Panamá. Porque la hegemonía y el dominio lo seguía teniendo la zona de tránsito. Pero entonces surge una gente acá en las áreas interurbanas que se le ocurre producir un fenómeno de esta naturaleza como el grito de la Villa de los Santos. Y ese grito es importante porque es la expresión política de la nación. No se trata simplemente de que aquí el 10 de noviembre se proclama la independencia. Se trata de que esa proclama es en el fondo el germen de la creación del Estado-nación. Por vez primera, eso que llamamos panameño decide tomar las riendas de su destino. Eso es muy importante. Esa expresión política que surge. Es más, el primer ejército propiamente panameño, decidido por panameño, creado por panameño, está ligado al 10 de noviembre de 1821, que después se va a replicar en las otras áreas interioranas y que es el germen de lo que va a hacer posteriormente la policía, de lo que van a hacer posteriormente el ejército, la Guardia Nacional y todas otras cosas. Hay muchas cosas ligadas al 10 de noviembre de 1821 que creo que nosotros tenemos que ponderar aquí, porque creo que hay que celebrar el 28 como tenemos que celebrarlo, no solamente con fiesta, sino con cosas
de la inteligencia del hombre panameño, con destacar las cosas que para nosotros son importantes. Y no se le puede escamotear en la historia nacional, no se puede escamotear de la historia el 10 de noviembre de 1821. Aunque Mariano Arosemena, que era un representante de los grupos mercantiles de la ciudad de Panamá, diga que se contentaron nada más con declararse independientes. Eh, Eso refleja también la visión mercantil de clase social de los grupos asentados en la ciudad de Panamá, que veían con cierto temor eh, esta, este surgimiento de este grito en una área, para decirlo en términos actuales, de manutos, de gente patirrajada, de gente del otro lado del puente, de cholos, en términos generales. Entonces, eh, el 10 de noviembre es el grito de la identidad, es el grito de la panameñidad, es el grito de lo que nosotros somos, es el antecedente del 28 de noviembre. Y ese análisis hay que hacerlo conjunto. No se puede separar las dos cosas. La independencia es posible para emular a Martí gracias a que tenemos un pájaro con dos alas que permite volar, que es el 10 de noviembre de 1821 y el 28 de noviembre de 1821. Entonces, este es el punto en que nosotros queremos llegar precisamente aquí, a esta hora y en este análisis, ¿no? Tratando de hacer un de ofrecer alguna visión de algunos elementos para comprender este proceso. Pero hablar del 10 de noviembre o hablar del 28 de noviembre y quedarnos nada más en la historia del ayer me parece un análisis incompleto. Nosotros tenemos que ver la resonancia de ese grito santeño, la resonancia de ese 28 de noviembre de 1821. Y uno tiene que interrogarse en dónde quedaron los principios de libertad y democracia. ¿Qué pasó con la democracia? ¿Qué pasó con esa libertad del 10 de noviembre, del 28 de noviembre? ¿Qué pasó? ¿Cuál fue el futuro? No solamente de esos grupos dominantes que tenían el poder en la villa y en la ciudad de Panamá, no solamente la suerte de ellos, que más o menos sabemos que se quedaron con el fruto de ese proceso, sobre todo en el área transísmica, sino qué pasó con los cabildantes, qué pasó con esas promesas de independencia 200 años después, que hemos avanzado. Yo creo que no cabe la duda que hemos avanzado enormemente. La pregunta es si es lo suficiente, si esa libertad es plena, si esa democracia responde a lo que nosotros queremos. Luego de 200 años, ¿qué queremos y hacia dónde vamos? Esa es la gran pregunta. ¿Hacia dónde va Panamá? ¿Qué tenemos que hacer para que esos principios inspirados en la Revolución Francesa, la Revolución Estadounidense, en la visión extraordinaria de un hombre como Bolívar, en qué quedaron? Yo precisamente me detengo aquí y lo dejo a ustedes con ese interrogante, con esa propuesta del bicentenario del grito santeño del 28 de noviembre de 1821, del futuro de la nación, para que esas cosas no sean simplemente cosas de la entelequia, no sean solamente una humareda que se lleve el viento, sino que logremos que utilicemos este centenario para repensar la patria, para repensar la nación, para que los interioranos también nos preguntemos si ese desarrollo que tenemos en este año realmente
se corresponde con ese esfuerzo gigantesco que se realizó en la Villa de los Santos cuando un grupo acá de gente decide ser independiente y se la juega todo, porque uno nada más de preguntarse qué hubiese sucedido si no hubiese funcionado esto, qué hubiese acontecido con aquellas personas. Bueno, para eso es la universidad, para eso son las cátedras, para eso es la inteligencia, para eso es el amor a la nación, para poder seguir siendo fieles 200 años después a esos principios que guiaron a nuestra gente. Muchas gracias por este espacio. A continuación, escucharemos las palabras de cierre por el Magíster Eliezer Saavedra González, director de la Universidad Especializada de las Américas, Extensión Los Santos. Se afirma sin complejos de ninguna naturaleza que el poblado fundado en las vegas del legendario río de los Manizales, río La Villa, el 1 de noviembre de 1569, comenzó a estructurarse sobre los despojos de la cultura aborigen para dar paso a lo que hoy se conoce como la Villa de los Santos, paradigma urbano de la región que ha sabido abanderar el profundo concepto de patria y hoy le sirve de asiento a nuestra Universidad Especializada de las Américas para beneplácito azuerense. El 10 de noviembre de 1821 no es una invención de los próceres, es la representación de la actitud férrea de los habitantes de la Villa de los Santos, siempre centrada en sus principios inspiradores de libertad y las repercusiones de las ideas bolivarianas, las que aceleran la decisión inquebrantable de la figura como el coronel segundo de Villarreal, Francisco Gómez Miró y otros patriotas, símbolos de carácter, sin artistas falsas y con fe en la nación, lo que se asume el reto que viene a construir el más claro ejemplo de amor a la patria y el más cristiano gesto libertario que se haya registrado en la nación panameña, el primer grito de independencia dado en la heroica Villa de los Santos. Con el paso incesante del tiempo, aunque estemos inmersos en la conocida emergencia sanitaria que nos exige cuidarnos más en nuestras vidas, ese grito libertario sigue siendo audible desde la heroica Villa de los Santos, cuando emerge de los ciudadanos ese legado vivo de nuestros ancestros y que previve por generaciones como reducto de tradiciones, valores, leyendas, mitos, expresiones musicales y tantos otros elementos culturales que se enmarcan en el suelo ismeño. Los invito, pues, a seguir fortaleciendo sus principios de buenos ciudadanos y ese sentimiento de fe, positivismo, valoración profunda, pues afloran mejores tiempos para nuestra nación. Buena salud y bendiciones para todos.